Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Según un comentario de John Wesley, las aguas y el arca del día de Noé, que trajeron salvación, correspondían a un bautismo espiritual. Dijo Wesley, no la señal exterior, sino la gracia interior que el Evangelio ofreció. El arca pasó por las aguas del diluvio, simbolizando el pecado y la tumba de los condenados, hasta que la paloma, representando al Espíritu Santo, trajo la esperanza a Noé y a todos los creyentes, llevando la hoja del olivo que representaba la paz con Dios. Noé pasó a un nuevo mundo, viendo el arco iris de la promesa que asegura que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo fue sumergido en nuestros pecados, o peor todavía, fue hecho pecado por nosotros, y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Deleitémonos en la traducción literal de Isaías 38:17, que era la oración de alabanza del rey Ezequías, que dice: tu amor, literalmente, tu amor alcanzó y abrazó mi alma, librando mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Sepultó nuestras iniquidades y echará en la profundo del mar todos nuestros pecados. Según Miqueas 7:19. Este bautismo espiritual llega a una profundidad más allá de donde las aguas naturales podrían llegar, porque el agua solamente quita las inmundicias de la carne. La sangre de Cristo lavó nuestras conciencias culpables, llevando nuestras culpas por nosotros. Él se levantó triunfante sobre la muerte y el infierno, traspasó los cielos y se sentó en el lugar de autoridad absoluta a la diestra del Padre. Sujetos, ángeles, autoridades y potestades. Ahí está Él, en esta posición victoriosa hoy,
Él quien nos amó y murió por nosotros, vive, dándonos una esperanza segura de una eternidad futura. Muy buenas tardes, amigo oyente. Estamos en la Biblia, en el estudio de Primero de Pedro, que lo hallo maravilloso para nuestro alimento, ¿verdad? El alimento de nuestras almas. Y esta porción, Primero de Pedro 3, desde 18, versículo 18 hasta versículo 20, son versículos dificultosos por muchos cristianos y sectas los han mal interpretado, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Tenía que hacerse humano para experimentar la muerte. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Resucitó de los muertos. Y así en espíritu, porque dice en el cual, y está hablando del espíritu, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Voy a repetir esta explicación otra vez. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. En el programa pasado hemos dado la explicación en el cual, en el Espíritu, sea en el Espíritu, Cristo, pero por medio de Noé, predicó a los que en el día de Pedro ya eran espíritus encarcelados en el infierno, los perdidos que se ahogaron por el diluvio. Está hablando de ellos, espíritus encarcelados en el infierno. Noé fue un predicador de justicia, la Biblia lo dice. Y el predicador de justicia, en todo el tiempo que preparó el arca, que era 120 años, estas personas, la población del mundo en el tiempo de Noé, eran desobedientes, no quisieron escuchar el mensaje que les podría salvar. Dios con gran paciencia esperaba su arrepentimiento. Dice que la paciencia esperaba la paciencia de Dios 120 años en los días de Noé. Pero estas personas persistían en su pecado sin arrepentirse, sin creer el mensaje de salvación, en lo cual en ese tiempo Dios estaba esperando que creyeran y entraran en el arca. Podría entrar en el arca más que Noé y su familia. Podría entrar cualquier persona en ese día. La puerta estaba abierta todavía. Pero no quisieron creer y la puerta del arca se cerró. Dice la Biblia, Dios la cerró. Y ya pasó la oportunidad de entrar. Y no entró. No pudieron entrar ni en el tiempo de Pedro, en el tiempo del Evangelio predicado por los apóstoles.
Cristo no bajó en el tiempo de los apóstoles o cuando Él murió después de la cruz, que hay una enseñanza falsa que dice que Jesús, después de morir, su alma fue y predicó a las personas perdidas en el infierno, dándoles otra oportunidad. Esta es una falsedad. Cuando cerró la puerta del arca, no se salvó ninguno, ni hasta la fecha. Dios esperó los 120 años. Nadie quiso creer. Solo 8 personas rehusaron creer los demás. Así solamente 8 personas fueron salvadas. Es una herejía interpretar que Jesús después de la cruz bajaba al infierno a predicar a las almas perdidas para que se salvaren. Una mentira. Ninguno será salvado del infierno. Versículo 18 también lleva el gran mensaje que Jesús, por medio de su cruz, padeciendo por nuestros pecados, nos llevó a Dios. Un bautismo espiritual tiene que ocurrir en el interior. Es un bautismo en el interior. No es el bautismo en agua que el cristiano practica como un ejemplo, como un símbolo de lo que ha pasado interiormente, que es el bautismo espiritual y real que ocurre en el interior. Repito, el agua en que fuimos bautizados correctamente, dando testimonio de nuestra fe en Cristo, pero ese agua es agua material y no puede tocar a nuestras almas. Solamente el agua se usa para purificar el cuerpo y por eso nos bañamos y nos duchamos. Pero por bautizarse ningún alma es purificado. Tiene que ser un bautismo espiritual que ocurre en el interior, que aún purifica nuestras conciencias, que son condenadas por nuestros pecados. Y nosotros fuimos resucitados en Cristo a una vida nueva. El resultado de esto es que podemos estar en la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y amigo mío, esto es el Evangelio. Vamos a entrar en el capítulo 4 ahora, que enseña sobre una unidad. Por armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo. Pedro buscaba un mismo sentir entre hermanos en la iglesia, pero no es una unidad humana que nosotros podemos procurar por tratar de llevarnos con personas de diferentes opiniones. No es algo humano, sino viene de la vida de Cristo en cada miembro de su verdadera iglesia. Acuérdate siempre que la victoria siempre procede de Él y no de nosotros. Vamos a estudiar este principio espiritual hoy. Leyendo capítulo 4 para empezar, desde versículo 1 hasta 7. Puesto que Cristo, estamos leyendo la palabra de Dios, quiero que prestéis bastante atención
Cada palabra que leemos ahora es la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro y es puro y es pura verdad. No hay mentira ni engaño en él. Dios está hablándonos por medio de esta palabra, así que lo vamos a respetar, lo vamos a reverenciar, lo que estamos oyendo en estos momentos. Cuando yo doy mis comentarios y hace otra cosa. Pero aquí vamos leyendo la palabra de Dios, que es pura verdad. Y es de máxima autoridad y no hay mentira, así que prestemos atención. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Otra porción que vamos a explicar en esta lección. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Palabra de Dios que hemos citado, que es la pura verdad, que no falla en ninguna parte, que es santo y lo debemos santificar encima de la palabra de cualquier persona, aunque sea predicador. Según 1 de Pedro 3:8, debe haber un mismo sentir entre los hermanos. Tal unidad debe estar basado en tener el mismo sentir de Cristo. En otras palabras, nuestra unidad, el secreto de la unidad entre los hermanos, viene por sentir cada uno lo que Cristo sienta. No es una unidad aparte de Cristo. Si podría ser así, unido en el diablo mismo, si está cada uno llevando los pensamientos del diablo. Pero el secreto de la unidad es tener cada uno, cada que es miembro de la iglesia, el mismo sentir de Cristo. Unimos en eso y nada más. En la oración del Hijo al Padre se descubre este principio divino. Juan 17:23, muy importante. Yo en ellos, oró Jesús. Cristo en nosotros. Yo en ellos. ¿Y tú? ¿Quién? El Padre. Tú en mí, dijo Cristo. Yo en ellos, Cristo en nosotros, Cristo en el Padre, o el Padre en Cristo, para que sean perfectos en unidad. ¿Lo ves? Ahí está. Ahí está en la oración de Cristo.
sean perfectos en unidad. ¿De qué manera? Porque Cristo y la mente de Cristo está en cada creyente y Dios está en Cristo. Así que de esta forma, la unidad es la unidad que hay en Dios y es perfecta. ¿Y qué pasa cuando estamos perfectos en unidad, en la unidad de Dios, del Hijo y el Padre? Cuando sean perfectos en la unidad del Padre y del Hijo, ¿qué pasa? ¿Para qué? Hay un para qué. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es la forma que los incrédulos del mundo reconocen la verdad del Evangelio, que Cristo fue enviado por Dios al mundo. El mundo será convencido por ver una unidad divina en los creyentes, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los cristianos has amado a ellos, como también a mí me has amado. Que el amor de Dios ha llegado a estas personas que han creído y que Dios les ama, como también amó a Cristo, con el mismo amor. El amor divino es lo que hay entre el Padre y el Hijo, y también es manifestado a las personas creyentes, la iglesia. La simple unidad entre seres humanos es peor que inútil, porque es un engaño, es peligroso. Unidad sin Cristo es peligroso, porque no es divino, es humano y es diabólico aún. El amor y la unidad que pueda producirse en el mundo es una cosa maligna. Es la base del ecumenismo, que es una falsedad. Es decir, ecumenismo, para quien no sepa el término, quiere decir unidad entre religiones, entre distintas denominaciones. No queremos ecumenismo, esa es una unidad falsa, una unidad humana, que es una unidad religiosa que se revela en contra de los principios piadosos. Niega gran parte de la Biblia, es infiel a la creencia verdadera para poder unirse con otros que tampoco creen fielmente en la palabra de Dios, que es la Biblia. Al final de los tiempos existirá como una Babilonia expuesta y definida en el libro de Apocalipsis. Lo puedes leer ahí. Es expuesta como una ramera infiel a su esposo. Infiel a Dios. Una ramera es la gran Babilonia, siendo el esposo su creador, de quien se ha olvidado ese movimiento babilónico. Adultera con el sistema del mundo, se exalta y es apoderada por el espíritu del diablo. Este es el ecumenismo, hombre, que es humana y diabólico. El sentir de Cristo se centra en un sufrimiento ordenado por Dios. Al caminar sobre la tierra, Jesús nunca
se desvió ni una sola vez de su propósito. Una frase mesiánica en Isaías 57 declara: puse mi rostro como un pedernal. Y la historia en el Evangelio de Lucas 9:51 recuerda el cumplimiento de esta profecía dicho 700 años antes por el profeta Isaías. Aquí está, Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo, comentó, que va a ser crucificado allí. ¿Pero qué dice? Afirmó su rostro. El profeta dijo, Isaías 57, puse mi rostro como un pedernal, algo que Cristo cumplió. Y su rostro como un pedernal fue hacia la cruz, porque era la voluntad del Padre y porque era para la salvación de las almas perdidas. Pedro amonesta a sus seguidores a armarse con la misma mentalidad, poner el rostro firme, como soldados que entran en la batalla. Pedro añade la idea de que los muertos no pecan, un hecho obvio que nadie puede negar. Un muerto jamás ha pecado, es decir, estando muerto. Y concluye con el pensamiento de que el sufrimiento del cuerpo que conduce a la muerte da salud al hombre interior. Además, el sufrimiento de Cristo en la cruz destruyó el pecado. Hay poder sobre el pecado en su muerte, puesto que Cristo, otra vez, 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El cuerpo muerto terminó con el pecado, ¿verdad? Pero también es una realidad que cuando Cristo murió, terminó con el pecado de la humanidad que creyese en Él. Cuando Pedro escribe a los cristianos, le preocupa el tiempo que resta en la carne, el resto de su vida. ¿Cómo la va a vivir mientras que están en la carne aquí en este mundo? Eso preocupaba a Pedro y preocupa a Dios, claro. El lector tiene que identificarse con aquellos primeros creyentes a quien está escribiendo Pedro y preocuparse también con el tiempo que resta en la carne. ¿Vivirá conforme a las concupiscencias de los hombres o según la voluntad de Dios? ¿Cuál? Pedro dice, basta ya el tiempo pasado, la vida que hemos vivido sin creer en Cristo. El tiempo pasado vivíamos en pecado, atados por el pecado. Basta, baste ya, dice Pedro, el tiempo pasado, por haber hecho lo que agrada a los gentiles, los que no creen, los incrédulos. Vamos a leer otra vez, versículos 2 y 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme
a las concupiscencias de los hombres, sino ya conforme a la voluntad de Dios, vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los incrédulos gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El apóstol alude al tiempo que ha sido desperdiciado y que ya no puede recuperarse, detallando las abominaciones cometidas. Versículo 4, vamos a leer antes de comentar sobre ello. Dice en versículo 4, a estos les parece cosas, ¿cuáles? Los incrédulos, los gentiles que están sin Dios en el mundo. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. No pueden entender el cristiano. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan por ello. Esta es la única vida que los mundanos pueden reconocer. La vida de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías es el estilo de vida de la gente incrédula. Esta es la única vida que los mundanos pueden reconocer. Generalmente están ciegos a la realidad, están viviendo una fantasía. A la realidad están ciegos y los propósitos por los cuales ellos mismos fueron creados. Esto no pueden entender. Están, repito, viviendo una vida de fantasía, de sueños. No pueden explicar, tan lejos están del camino de Dios que no pueden explicar por qué un cristiano no quiere vivir un estilo de vida de sensualidad desenfrenado. ¿Lo has visto en la gente del mundo? ¿Cómo no te entiende desde que tú recibes a Cristo y has dejado los viejos hábitos atrás? Su reacción a lo que no pueden explicar es atacar con insultos, que son las armas enloquecidas de la ignorancia. Quiero repetir eso. Su reacción a lo que no pueden explicar es atacar con insultos, que son las armas enloquecidas de la ignorancia. Están ignorando la razón porque Dios les creó y están viviendo una vida en enemistad de Dios, vagando lejos de Él, con unos pensamientos totalmente al opuesto que lo que deben tener. Hasta tal punto la humanidad se ha alejado de la realidad de Dios. Warren Wiersbe, el comentarista que muchas veces cito, y lo expresa muy bien esta verdad, dice de esta forma: la gente no salvada no entiende el cambio radical que sus amigos experimentan al confiar en Cristo y hacerse hijos de Dios. No lo entienden. Por otro lado, no les extraña cuando las personas destruyen sus cuerpos, sus hogares y sus vidas, corriendo de un pecado a otro.
¿Es cierto esto? No se espanta por ver a una persona, por ejemplo, fumar. ¿Qué está haciendo? Destruyendo su cuerpo, destruyendo sus pulmones. No se espantan cuando ven a la persona ingerir el alcohol que destruye su hígado o drogas que destruyen el hígado. Eso es normal para el mundo. Pero una persona que deja estos vicios atrás y vive una vida santa, no lo pueden comprender. No se espanta. No se espanta la persona incrédulo por ver destruidos los hogares, por X cosas, por adulterio, por infidelidad, por muchas cosas. Se destruye el lugar, se divorcian. Los niños viven un tiempo con el padre, otro tiempo con el madre, en un hogar separado. Este es normal para el perdido, el alma perdido. Este es normal para la persona que no cree en Cristo. Este es normal por la persona que ha vagado lejos de Dios, que destruye su cuerpo, sus hogares y sus almas. Porque igual como han destruido la vida terrenal, serán perdidos en la eternidad. Pero cuando ven a un borracho volver a su sano juicio, estoy citando otra vez a Wiersbe, pero cuando ven a un borracho volver a su sano juicio, o a una persona inmoral volverse pura, la familia aún piensa que ha perdido el sentido. Esa es la mentalidad mundana. Quizá lo has visto, lo has testificado, que lo que estamos hablando ahora, lo has visto en tu propia vida, que es una certeza. Wiersbe siguió aclarando que las personas que se relacionaron con Jesús pensaron lo mismo. Marcos 3:21. Los hermanos de Cristo, está hablando de la familia de Cristo aquí Marcos. Está escribiendo de ellos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle a Jesús. Su hermano mayor. Vinieron para prenderle los suyos. Porque decían, está fuera de sí. Se ha enloquecido nuestro hermano mayor Jesús. Esta era la mentalidad de los mismos hermanos que vivían en la misma casa con Jesús al ser niños y adolescentes. Fíjate que tan lejos está y que aún personas que viven físicamente muy cerca a los cristianos razonan así. Y Festo, el gobernador romano, pensó lo mismo del apóstol Pablo. Festo citó Hechos 26:24. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Ves la verdad que está diciendo Pedro aquí en este versículo? Os ultrajan y les extraña, dijo Pedro, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y por eso os ultrajan, como a Pablo aquí Festo le ultrajo. Estás loco, Pablo. La misma familia de Jesús, que vivía en la misma casa con él,
piensa que está fuera de sí. No pueden comprenderle porque están viviendo en el ambiente del mundo terrenal y ellos poseen la misma mentalidad. Y en verdad esta es la locura que hay en el mundo hoy. Los hombres caídos consideran que el Evangelio, que hace que los seres humanos tengan una mentalidad sana, es una locura. Mira, esta es una realidad. Esto es algo que no podemos negar. La mentalidad del cristiano es la opuesta a la mentalidad mundana. Sépalo. Es una verdad 100%, verdad pura. Habrá un día de despertamiento para cada individuo. Esto no siempre va a ser así. El pecador despertará de su estupor surrealista para de repente enfrentarse cara a cara con la verdad. Va a ser un despertamiento bruto. Estará delante del juez de toda la tierra y dará cuentas por su vida desperdiciada. Pero será demasiado tarde para arrepentirse. Este es el argumento de Pedro contra una vida perdida que no puede ser recuperada. Nos reta sobre la manera en la que vamos a pasar el resto de nuestro tiempo en estos cuerpos. Ellos darán cuenta, dice Pedro, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se despertará y darán cuenta al juez supremo por la vida desperdiciada que habían vivido. En el versículo 6 vamos a leer: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Ahora sí, tendremos que explicar este versículo. Es un poco dificultoso, lo reconozco. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La cuestión y la manera de ver este versículo es reconocer el tiempo de que está hablando aquí Pedro. En el versículo 6, igual que teníamos que explicar capítulo 3, versículo 19 y 20, lo hicimos al principio del programa. Tenemos un obstáculo sobre el cual muchos tropiezan si no poseen una luz divina que les enseñe. En primer lugar, presentaré tal suposición. Lo que ellos, y muchas veces a unos cristianos lo creen porque no les ha sido revelado. Ahora, por medio del Espíritu Santo, queremos aclarar el punto y entender este versículo. Este versículo no significa que el Evangelio les es predicado a alguien después de morir. Repito, este versículo no significa que el Evangelio le es predicado a alguien después de morir, y tampoco supone que haya una oportunidad después de haber sido juzgado. Es decir, esperanza para poder ganar a un espíritu resucitado. Deja esta idea, primeramente, totalmente a un lado. Es falsa.
incongruente con el tenor de toda la Escritura. Porque por esto también ha sido predicado al Evangelio a los muertos. Si tú ves esto como algo de que se predique el Evangelio una vez que una persona está muerto, reciba el mensaje, este es falso, digo. Lo vamos a echar a un lado. Hay que dejar de creerlo, porque este no es lo que significa este versículo 6. Lo que Pedro está enseñando, escúchame bien, está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho hasta este punto, que el Evangelio les fue predicado durante su vida terrenal. En otras palabras, su estado presente es muerto, pero les fue predicado a ellos antes de morir. Esto es lo que quiere decir. Por esto también ha sido predicado el Evangelio cuando vivían a los que ahora están muertos. ¿Entiende? Véalo así, porque esa es la verdadera manera de interpretarlo. Les fue predicado durante su vida terrenal a aquellos que ahora están muertos, con la intención de que ellos renunciaran a una vida conforme a la carne, es decir, el pasado desperdiciado, para poder ser transformados y vivificados en el Espíritu. Sean juzgados en carne según los hombres y condenados en cuanto de esta vida, para que ya vivan otra vida en el Espíritu. Esta es la explicación de versículo 6. ¿Lo habéis captado? ¿Lo habéis captado? Vamos a parafrasear. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio mientras vivían estas personas que ya están muertos, y puedo decir en el infierno, para que cuando vivían fuesen juzgados en carne según los hombres, sea juzgado mal, que su vida que habían vivido, que ellos reconozcan esto mientras que vivan, que Dios ha juzgado su pecado y están en peligro de una eterna perdición, y que ellos se arrepientan, viendo y juzgando su vida pasada así, para que empiecen a vivir una vida nueva. Viven en espíritu. Esta es la intención de Dios, es la intención del Evangelio. Transformar a las personas condenadas antes que mueran. La iglesia primitiva concentraba sus pensamientos y afecciones sobre las cosas celestiales. Y esta es la única manera sana para el cristiano. La vida en la tierra raras veces alcanza hasta los 100 años, pero el cielo es para siempre. ¿En cuál debemos ocuparnos? La respuesta es sencilla y obvia. No debe ser un eslogan de la iglesia, sino algo que cada miembro debe practicar en la vida cotidiana. El fin de todas las cosas se acerca. Todas las señales apuntan a la verdad de que estamos extremadamente cerca del rapto de los santos, el arrebatamiento de la iglesia. Con este pensamiento terminamos el programa
de hoy. Una lección, yo creo, que será de provecho para los cristianos, para que ellos entiendan, cuando menos que la iglesia entienda, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, de que nosotros hemos sido transformados. Ahora podemos vivir en el Espíritu y no en la carne según los hombres. Se acabó la vida pecaminosa. Amigo mío, esa es la verdad. Y lo que queremos y lo que estamos enseñando a miembros de la iglesia. No sé dónde tú estás escuchando, nos escuchan de partes muy lejanos, cristianos, miembros de la iglesia, son hermanos en Cristo, hermanos y hermanas. Y es nuestro deseo y el propósito de esta emisora llevarles una verdad que alimenta su alma, porque la verdad es lo que liberta. Y la palabra es como la leche para beber, que alimenta el alma. Este es nuestro propósito, llegar a ti donde quiera que esté, con estas verdades que está enseñando Pedro. Espero que hayáis aprovechado. También el propósito es que esta palabra de Dios alcanza a gente que no es creyente, que todavía no ha creído, que tiene esa mentalidad de que hemos estado hablando. Una mentalidad corrupta, lejos de Dios, opuesto a la creación que Dios ha creado para glorificarle. Te animamos, amigo mío, a arrepentirse de esa vida, de esta mentalidad, y empieza a creer lo que te dice la palabra de Dios. Creer en Cristo, que te dará salvación, limpieza de sus pecados y te dará una vida de abundancia, andando en sus caminos, que son más altos que tus caminos y son diferentes a tus caminos. Elige el camino bueno, amigo mío. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, nos despedimos hasta el siguiente programa, cuando continuaremos hablando de esta epístola de Pedro, que alimentó a muchos cristianos, incluso en su día. Pero por todos los siglos, la iglesia ha aprovechado de esta carta. Qué bueno, nosotros vamos a aprovechar también. Entonces, hasta la siguiente vez que nos unimos para estudiar la palabra de Dios.